Buenas tardes, amados hermanos. Seguimos estudiando la persona del Señor Jesucristo. Estamos estudiando basados en Lucas 24:27. Lucas 24:27, un texto en el que el Señor Jesús estaba dando una exposición sobre lo que las escrituras de él decían. Y el texto que leíamos dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y el día de ayer estuvimos notando que, voy a avanzar para no castigar a los que han estado en el estudio, y lo primero que estuvimos estudiando del Señor Jesús, que Él es el creador, y estábamos considerando allí que todo lo que existe, todas las realidades fueron hechas por Él, el mundo material, el mundo espiritual. Y hoy nuestro hermano Roberto nos llevaba ya al segundo libro de Reyes, a la experiencia de aquel hombre de Dios junto a su criado que no podía ver el mundo espiritual. Todo eso lo ha hecho el Señor. Y aquí mismo donde nos encontramos, aquí mismo donde estamos, también ese mundo espiritual está aquí. Los ángeles del Señor cuidando a su pueblo. Bendito el Señor por ello, porque Él ha puesto a estos seres poderosos para que sean los siervos de los herederos de la salvación. Así que también veíamos ahí en 2 de Corintios que Él es el agente creador, y luego en Colosenses 1:16 que Él es el medio creador. Recordemos que Dios dijo, y Él es el logos, la palabra activa, el verbo. El que dijo y fue hecho, hágase la luz y fue hecha. Entonces, Él hizo todo. Y luego veíamos ahí en Romanos 11:36 que la pertenencia, el medio, la finalidad y propósito de la creación es Cristo mismo. Entonces, vamos corriendo a lo siguiente. Y estábamos notando que cuando se busca sentido a la vida, por eso voy corriendo, solo para aquellos que no han estado, cuando se busca sentido a la vida, las tres grandes preguntas a las que se enfrenta toda persona son: ¿cuál? ¿De dónde vengo? La pregunta del origen. ¿A dónde voy? La pregunta sobre el futuro. ¿Para qué vivo? La pregunta del sentido de la vida. Cristo da respuesta a la primera. De la respuesta a la primera depende la respuesta a las otras dos. Y ya notábamos, como dijo un hermano, el hermano Alexander von Stein dijo: si el origen y la formación de todas las cosas hubiera sido un proceso ocurrido por casualidad, entonces no se podría responder a la pregunta sobre el futuro ni el sentido de la vida. Es por eso que el mundo está como está, porque sacan al creador de su lugar. Quitamos al creador y todo se corrompe. Si sacamos al Señor de la operación, si sacamos al Señor como el núcleo, el eje de esto, entonces se desbarata todo, se desmorona todo, la sociedad se cae. Pablo, y eso fue lo último que leíamos ahí en Romanos capítulo 1, donde el apóstol habla de aquellos que no toman en cuenta a Dios, entonces Dios los va entregando, y encontramos ahí 3 entregas: hacer cosas que no convienen, a la inmundicia y a una mente reprobada. Y eso es lo que estamos notando. Y la iglesia del Señor, que cree en este Cristo creador, no debe amedrentarse ante los sombrerazos, si podamos decir, o aquellos amagues que pueda hacer la pseudociencia, queriendo estrujar, estrangular la fe cristiana. Y nosotros debemos predicarla con firmeza, con esa convicción realmente que sabemos que Cristo
es el creador de todas las cosas. Y el creador también, el diseñador de nuestra gran salvación. Luego estábamos viendo allí en capítulo 3, verso 15, cómo Cristo aparece como la simiente de la mujer. Y vemos que se le anunció el protoevangelio a la serpiente misma, a la serpiente antigua. Y luego estábamos llegando a ver a Cristo como el postrer Adán. Recuerde que estamos viendo a Cristo en Génesis. Cristo en Génesis y Cristo como el postrer Adán. Vemos entonces que hay un paralelismo allí entre Cristo y Adán. Y notábamos algo, solo fuimos a una cita en Romanos capítulo 5, desde el verso 15 al 19, y notábamos ahí algunos contrastes. Pero ahora yo quiero mostrarles algo más. Les pido un poco de paciencia en esto porque es interesante que cuando estamos viendo tantos detalles de este paralelismo, ahí encontramos algo importantísimo. Y usted puede notar las dos columnas, Adán y Cristo. Usted puede ver en la primera columna, usted puede encontrar cómo Adán creado a la imagen de Dios. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1, versos 26 y 27 del libro de Génesis. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego vemos que Cristo es la imagen del Dios invisible. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, allá en Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, vamos a ver ese paralelismo. Podemos ver la columna para ustedes, sería la columna de la izquierda y la columna de la derecha. Vamos a notar cómo Adán recibió vida de Dios. Dios sopló aliento de vida. Capítulo 2, el verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero luego cuando vamos allá al capítulo 5 y el verso 26 del Evangelio según Juan, encontramos que Cristo tiene el único que tiene aceidado, o sea, vida autónoma. Él tiene vida en sí mismo. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros tenemos una vida dependiente. Él tiene una vida independiente, autónoma, vida autónoma. Él es la fuente de toda vida. Entonces, vemos ese paralelismo. Luego, en la siguiente, podemos notar a un Adán que se le dio dominio sobre el mundo. Ya leímos algo sobre ese dominio en 1:28. ¿Qué hizo el hombre? Bueno, dice aquí, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Señoread. Entonces se le dio autoridad, pero ahora, cuando vemos a Cristo, vemos en Mateo 28, verso 18, el Señor dice, toda potestad me es dada en cielo y tierra. Entonces tenemos a un Cristo que tiene autoridad sobre todo, sobre todo. El mundo espiritual, ángeles santos, demonios, todo se somete a la autoridad del Señor Jesús cuando Él estuvo en su ministerio en la tierra. Cuando vamos a Marcos capítulo 1, encontramos al Señor Jesucristo frente a los demonios. Y los demonios empezaban a gritar y el Señor solo decía algo, cállate y sal de él. Esa es la autoridad del Señor Jesús sobre todo. Luego le vemos con autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Allá sobre el mar, caminando, allá en el lago mientras aquellos pescaban y no habían pescado nada. Luego Él puede dar las órdenes a aquellos peces para que llenen las redes de los apóstoles. Pues esta es la autoridad del Señor sobre todo, sobre todo. Y pudiéramos pensar también, hay otros detalles que me llaman la atención sobre aquel momento del arresto del Señor Jesús, cuando llegaron a arrestarle. Y ellos no podían distinguir porque el Señor Él fue, en el sentido promedio, fue igual a los demás.
No sobresalía en altura, ni sobresalía en algo que físicamente que fuera rimbombante, no. Y los soldados no sabían quién era. Y él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y él dijo, yo soy. ¿Y qué pasó cuando dijo, yo soy? Cayeron a tierra. La autoridad del Señor aún sobre aquellos enemigos, aquellos que procuraban el mal, autoridad sobre todo. Luego vemos a un Adán en el siguiente. Adán murió por su pecado. Todos lo sabemos. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el hombre comió de aquello que Dios le dijo, no comerás, el día que comas ciertamente morirás? Luego cuando vamos al capítulo 5, que es el cementerio de Génesis, encontramos a un Adán que muere. Pero ahora también encontramos ese paralelismo con Cristo. Cristo murió. Aquel Adán murió por su pecado, pero Cristo murió por los nuestros. Y esta verdad, hermanos, es tan grande, es tan profunda, saber que alguien haya muerto en nuestro lugar. Pablo dice ahí en 1 Corintios 15, versículos 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Luego vemos que en Adán todos somos pecadores. Según Romanos 5:12, sabemos que el apóstol está diciendo, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en Adán todos somos pecadores, pero luego cuando vemos en Cristo, somos constituidos justos. Qué maravilloso. En aquel hombre, en el primer Adán, constituidos pecadores, pero en Cristo constituidos justos. Que el Señor nos declare sin culpa. Qué maravilloso que alguien nos haya perdonado nuestros pecados. Que la justicia de Dios haya sido satisfecha, hermanos, de una manera plena, completa, por la obra perfecta de Cristo. Luego vemos en Adán estamos sentenciados a muerte, según Génesis capítulo 2, verso 17 y en el 5:12. En Cristo somos hechos poseedores de la vida eterna. Allá en Adán entonces sentenciados a muerte, pero en Cristo poseedores de una vida eterna. Jamás estaríamos con los beneficios que tenemos hoy en Adán. Nunca los tendríamos. Pero en Cristo, gloria al Señor, los tenemos. Ahora, luego vemos en el otro extremo. En Adán en Adán estamos separados de Dios. Ya lo sabemos que después de que el hombre pecó, vino la separación del pecado, la caída del hombre. Entonces, separados de Dios, pero en Cristo, llevados a Dios. Aún el escritor de los Hebreos dice que Cristo ha de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces, en aquel primer Adán, separados en Cristo, llevados a Dios. Luego, al final, tenemos que en Adán participamos de naturaleza caída. Y esto es triste, pero es verdad. Aún los creyentes sabemos muy bien eso. Todos nosotros tenemos esa evidencia, lo sabemos, que recibir a Cristo no quitó la naturaleza caída, no la quitó. Lo que el Señor nos dio fue darnos una nueva naturaleza y que nos dio su Santo Espíritu para que nutramos esa nueva naturaleza, porque aquella antigua naturaleza heredada del primer Adán es la que nos lleva continuamente al pecado. Eso es lo que Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6 y capítulo 7. Él está explicando esas leyes que estaban dentro de él y él grita de una manera desesperada cuando dice: ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces nos damos cuenta que esa naturaleza caída siempre está deseando la carroña, siempre está queriendo nutrirse de la inmundicia.
Pero esa nueva naturaleza anhela nutrirse de lo santo, de lo puro, para agradar al Señor, al postrer Adán. Seguimos. Notemos algo más aquí, por favor. Y este detalle es importante. Mire qué importante ese paralelismo. La esposa de Adán fue creada por Dios. ¿Dónde lo vemos? En el capítulo 2, versos 21 y 22. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces la esposa de Adán fue creada por Dios. Pero algo interesante, la esposa de Cristo, del postrer Adán, está siendo igualmente formada por Dios. Este cuerpo místico, la iglesia del Señor, formada alrededor del mundo de todos aquellos que hemos confiado en la persona y obra del Señor Jesús, en la que no hay rótulos, en la que no hay nada de eso. La iglesia de Cristo, creada, formada por el Señor. Algo interesante es, en la siguiente es que la esposa de Adán tuvo vida porque el costado de Adán fue herido mientras éste estaba dormido. ¿Recuerda? Ya leíamos ahí en la creación de Eva. La esposa de Cristo vive porque el costado de Cristo fue herido estando muerto. ¿Recuerda? Hay algo que nos hace pensar, ¿verdad? ¿Qué coherencia la que encontramos allí? Como para que Eva viese la vida, fue abierto el costado de Adán y sacada la costilla. Como para que la iglesia viese la vida, Cristo tenía que sufrir de esa manera y ser traspasado su costado con una lanza después de haber entregado su vida. Adán estaba dormido y Cristo ya había también entregado su vida. Qué bueno. Luego encontramos que la esposa de Adán era parte de su propio cuerpo. En el verso 23 ya vemos la costilla, ¿verdad? Ahí lo dice. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, parte de su cuerpo. La esposa de Cristo es parte de su mismo cuerpo. El apóstol Pablo lo dice ahí en la carta a los Efesios en el capítulo 1 y también en el capítulo 5, verso 20, habla de cómo la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, somos parte de este segundo Adán, del postrer Adán. Y algo interesante, el siguiente paralelismo. La esposa de Adán fue seducida ¿por quién? Por una serpiente, por la serpiente antigua. Capítulo 3, versos 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y ahí sigue la trama de la seducción. Entonces la esposa de Adán fue seducida por la serpiente antigua. Y quiero que preste atención a este aspecto. La esposa de Cristo, ¿cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Oiga, la quiere seducir la misma serpiente. Esto es impactante. La misma serpiente que sedujo a la esposa del primer Adán, esa misma serpiente está queriendo seducir a la esposa, a la novia del postrer Adán. El apóstol Pablo lo dice. Quiero que veamos ese texto. Está ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y el verso 3. El apóstol dice así. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y es sorprendente cómo el enemigo utiliza allí tres elementos que aparentemente son buenos para seducir. Usted lo puede ver después, porque hoy estamos estudiando al Señor Jesucristo en Génesis. Pero usted va a encontrar ahí otro que se repite, otro qué, otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. La misma que sedujo allá a la esposa del primer Adán, quiere seducir a la esposa del postrer Adán. Es interesante, ¿verdad? Cómo esto también da pie, es un semillero de temas que podemos sacar de aquí para estudiar en otro momento más en detalle. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hay allí? ¿Cómo es posible? Claro que sí. Esa serpiente antigua sigue trabajando, sabe que le queda poco tiempo. Y en este sentido somos la piedra en el zapato. Somos el estorbo. Entonces tiene que tratar de destruir, de desmoronar la fe de los creyentes. Seguimos. Y luego al final en esta tabla vemos el primer Adán se sometió a Satanás y fue vencido. Eso lo vemos en el capítulo 3, verso 6 del libro del Génesis, donde Satanás, recordemos que Pedro dice que todo aquel que es vencido por alguien se vuelve esclavo del que lo venció. Entonces, Adán fue sometido y fue vencido por el enemigo de Dios y enemigo nuestro. Cristo, el postrer Adán, sometió su voluntad a la de Dios en todo momento y ha vencido al diablo. Ha destruido por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ha destruido, ha vencido. El apóstol Pablo a los Colosenses dice que Cristo los exhibió públicamente. La victoria de Cristo sobre ese que venció y sometió al primer Adán. Cristo, el postrer Adán, ha vencido a ese enemigo. Bien, seguimos ahora con otra figura importante aquí. Y es la otra figura de Cristo que aparece en el libro del Génesis. Es Abel. Y algo interesante es que esto lo notamos como tiene un paralelismo, porque en el capítulo 4 encontramos a la primera víctima por el pecado. La primera víctima por el pecado. La primera persona que sufrió la muerte como consecuencia del pecado. Abel. Y quiero que notemos algo ahí en el libro de Hebreos capítulo 11 y el verso 4, donde el escritor de los Hebreos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla, dice ahí, por ella. Entonces hay un paralelismo entre ese Abel y Cristo. Y podemos notar algo interesante allí. Es que Abel era pastor. Capítulo 4 y el verso 2, allí en el libro de Génesis. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Y vemos en la comparación cómo Cristo es el buen pastor. Capítulo 10, verso 11 del Evangelio según San Juan. Yo soy el buen pastor. Entonces, veamos ese paralelismo entre Cristo y Abel. Luego notamos que Abel fue odiado por su hermano. En el capítulo 4, verso 5, y en la segunda parte hasta el 6, encontramos cómo este Caín
tenía un odio a su hermano. Dice el verso 5, segunda parte, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Él tenía un odio contra su hermano, contra su propio hermano, un odio horrendo. Pues Cristo fue aborrecido por el mundo y despreciado por los suyos. Es triste, pero es verdad. Él es el que fue despreciado y desechado de los hombres. Él fue, dice el apóstol Juan, los suyos no le recibieron. A través del profeta Zacarías se le pregunta al Señor: ¿qué son esas heridas que traes en tus manos? Y el Señor responde: con estas fui herido en casa de mis hermanos. Hermanos, es terrible, pero es cierto, como los hermanos de sangre, porque tenemos un Salvador judío, del Señor Jesús, hasta este momento, desprecian y aborrecen al Señor. Es cierto, hermano. Lo digo así de una forma general. Siempre han habido creyentes judíos. Siempre han habido. Entonces, gloria al Señor por ello. Pero hay algo interesante, que como nación tienen ese aborrecimiento al Señor. Algo más. Abel fue muerto por envidia. Dice 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo mató por envidia. Pues algo interesante es que cuando vemos ahí en Marcos capítulo 15, el verso 10, dice claramente que él había sido entregado por envidia. Cristo fue entregado a muerte por envidia. Había tanta envidia de los líderes religiosos de su tiempo, tanta envidia del ministerio del Señor, porque la liturgia de ellos había perdido todo sentido y valor. Ya el pueblo estaba cargado de cosas tan minucias que ya estaba licia la mente de ellos, de aquello, tanta carga. Y ahora viene un carpintero que viene predicando de otra manera y viene haciéndolo y viene sanando y viene diciendo a gente: te perdono. Él viene dando vida, viene dando vista, viene levantando a los paralíticos. ¿Y esto qué es? Como no lo hacían ellos, entonces también le tuvieron envidia. Es exactamente lo que pasó allá. Abel se acerca a Dios de seguro, hermanos, que ambos hermanos habían sido instruidos. Se infiere realmente, mientras leemos la palabra de Dios, que Adán había enseñado a sus hijos la manera correcta de acercarse a Dios. ¿Por qué? Por lo que vemos allí. Ambos llevaban una ofrenda. De seguro Adán había recordado a su familia que Dios había sacrificado por ellos, había dado muerte a inocentes para cubrirles de su vergüenza después del pecado. Y ahora les había enseñado cómo acercarse, pero ahora Caín, al ver que aquel sí es acepto y él no, todo en su interior se desmorona, inicia el odio, inicia la envidia contra su hermano y inicia el deseo de quitarle la vida hasta que lo hace. Como aquellos también que buscaban ocasión contra el Señor, buscaban ocasión para destruirle, buscaban la manera ¿de qué? De echarle a los romanos encima. ¿De quién es la imagen que está en la moneda? ¿Se recuerdan? Y así sucesivamente. Y el Señor sabía de dónde venía. Era eso precisamente.
su envidia y odio, estaba dispuesto a hacer cualquier tipo de conspiración contra el Señor para entregarlo a muerte. Luego vemos a un Abel que ofreció un sacrificio sin defecto. En el verso 4 nos dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Ve la importancia? De seguro habían sido enseñados que llevar al Señor debe llevarse lo primero, el centro, lo mejor para Dios. Y eso estaba haciendo Abel, ofreciendo un sacrificio sin defecto. Recuerde más adelante, cuando el Señor estaba enseñando a Israel en Éxodo capítulo 2, el verso 5, cuando iban a escoger aquel corderito que se iba a sacrificar, ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Debía ser un animal sin defecto. Dios le da todos los pormenores, todas las especificaciones tan detallado de qué tipo de animal iba a ser sacrificado. Eso entregó Abel. Cristo mismo fue un sacrificio perfecto. Él sin defecto. Quiero que veamos un texto allí en Hebreos capítulo 7. Me encanta pensar en esto porque es la persona de Cristo que fue entregado por nosotros sin defecto. Hebreos capítulo 7 y el verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese está hablando de Cristo. Es Cristo. ¿Cómo? ¿Qué características? Santo. ¿Qué más? Inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Cristo. Perfecto en todo. En una ocasión tenía una conversación con una persona y me dice, mire, me dijo, Jesús, me dijo, Jesús no es como lo pintan, me dijo. Una persona que quería refutar en contra de, yo le estaba predicando el evangelio. Mire, me dijo, sí, Jesús un día agarró un látigo y le dio a todo duro y le golpeó por aquí, por allá. Le digo, espéreme. No es cierto, le digo, usted está equivocado. ¿Cómo me dice? Si la Biblia lo dice. No, le digo, no. La Biblia no dice eso. Y se fue a sacar una Biblia corriendo ahí adentro y sacó, mire, y se hizo un azote de cuerdas. No. ¿Dónde dice que lo golpeó? Búsquele, digo. Y le daba para aquí, le daba para allá y no lo encontró. ¿Dónde dice la Biblia que el Señor golpeó a la gente? Recuerda que la ley decía algo. Golpe por golpe, magulladura por magulladura, ojo por ojo y diente por diente. Recuerda, la ley era así, que si yo a una persona le hacía brotar un diente, se lo arrancaba de un golpe, ¿qué tenía que hacer aquel conmigo? Según la ley. Arrancarme una a mí también. Esa era la ley. Si el golpe había sido en la mejilla izquierda, ahí me tenía que dar a mí también. Esa era la ley. ¿Usted cree que haciendo el Señor golpear a la gente, qué hubiesen hecho con él aquel día? Aplicando la ley. Hacerle lo mismo a él. Lo hicieron con él porque no golpeó a nadie. Eso le expliqué a aquel señor. Me dice, caramba, me dice, a veces uno lo repite cosas que escucha. Ajá. Así pasa, le digo. Entonces le digo, el Señor no golpeó a nadie. Y le empecé a mostrar con la Biblia que Cristo fue sin mancha, inocente, justo. Y le empecé a mostrar que aún la mujer del gobernador, Pilato, le dijo, yo he sufrido mucho con este. No tengas nada que ver con ese justo. Ese es nuestro Señor. Perfecto, sin defecto, puro, dice el escritor de los Hebreos, sin mancha.
Ese es nuestro Cristo. Entonces, veamos cómo este paralelismo continúa y dice adelante, Abel ofreció sacrificio cruento, o sea, sangriento. Él tuvo que sacrificar aquel animal. Y algo interesante es, hermanos, que este hombre, Abel, se daba cuenta que la manera que había sido enseñado, que Dios, él podía creer realmente, que a través de aquel sacrificio, de aquel inocente, de aquel que derramaba su sangre, de aquel que le representaba, de aquel que le sustituía, Dios sería satisfecho para que él fuese cubierto su pecado. ¿No es esto acaso un paralelismo con Cristo, hermanos? Claro que sí, es exactamente lo mismo. Cristo dio su sangre en sacrificio cruento y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. El escritor de los Hebreos, capítulo 9. Cristo, según el apóstol Pedro, nos redimió, no con oro, plata, ni cosas, ni piedras preciosas, sino la sangre misma de Cristo. Hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, estamos vivos, tenemos vida plena, vida eterna en Cristo, porque esa sangre preciosa fue vertida por nosotros. El canto de los redimidos, Apocalipsis capítulo 1. ¿Recuerda? Y encontramos en el capítulo 5 también, cuando cantan al Señor y dicen, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué dice? Con su sangre. Entonces, vemos que aquel hombre ofrece un sacrificio cruento. Cristo ofrece un sacrificio cruento, sangriento, su sangre derramada. Para muchos, hermanos amados, para muchos, no digo para todos los incrédulos, porque entre muchos incrédulos, cuando uno empieza a explicar la obra de Cristo, yo sé que el Señor puede obrar en sus vidas también. Pero muchas personas para ellos no tiene valor la obra y sangre de Cristo. Pero les quiero decir algo. Este que tienen enfrente de ustedes, también un día lo tuve así, en menos al Señor. Un día yo le dije a mi papá, cuando él me hablaba del Evangelio, mire papá, yo no quiero nada con Dios. Mire cómo le ha ido a usted por ser cristiano. Y de veras, se lo decía desde lo más hondo allá. Pero para la gloria del Señor aquí estamos en pie. Porque un día nacimos de nuevo. Esa sangre preciosa no fue derramada de balde. Eso es lo maravilloso. Saber que la sangre de Cristo ha sido vertida por nosotros, hermanos, con ese propósito de limpiarnos. Aquel sacrificio que Abel ofrecía en aquel momento, Abel creía que Dios era satisfecho en aquel momento. Hoy nosotros sabemos que nos acercamos a Dios por el sacrificio del Cordero perfecto, del que vertió su sangre y por quien hoy tenemos vida. Por último, notamos que Abel ofreció un sacrificio personal por sí mismo. Eso lo notamos ahí en Hebreos, donde ya leímos, ¿verdad? 11:4, donde dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, era algo personal. Ahora notamos, Cristo fue una ofrenda sacrificial en sustitución de otros. Abel recibió para él, pero Cristo ofrece para otros. Esto es a nosotros. Pablo dice, 1 Corintios 15:3, Cristo murió por nuestros pecados. Maravilloso. Qué Salvador tan grande tenemos, hermanos.
Y quiero que lea otro texto allí en Hebreos. Vamos a Hebreos nuevamente. Porque hay una coherencia perfecta entre esos libros, los escritos de Moisés, recuerda, y comenzando desde Moisés, encontramos cómo todos estos escritos tienen esa coherencia y conexión con todo el Nuevo Testamento. Capítulo 9, verso 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, hermanos, eso es ese paralelismo entre Abel y Cristo. Y hay otro detalle más aquí que no quiero pasar por alto. Es que Abel ofreció un sacrificio que fue aceptable ante Dios. Ahí lo vemos y vio Dios a Abel con agrado y a su ofrenda. Recuerda 11:4 de Hebreos también, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces ofreció un sacrificio aceptable. Dios aceptó la ofrenda que llevó Abel. Cuando vemos que Cristo se ofreció, Cristo mismo fue un sacrificio acepto delante de Dios. Volvemos a Hebreos y vemos allí en el capítulo 10 hoy y el verso 5 al 7. Luego podemos ver el 12. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo mismo fue un sacrificio acepto. El Padre ha quedado totalmente satisfecho con la obra perfecta de Cristo. Y es por eso, hermanos, que sabemos bien que al confiar en la obra de Cristo, estamos seguros. Somos aceptos en el amado. Si Dios acepta a Cristo, entonces nosotros somos aceptos en Él. Luego, vemos que Abel ofreció un sacrificio suficiente, pero temporal. Es decir, que debían continuarse ofreciendo nuevas ofrendas regularmente. Más tarde, cuando Dios estaba instruyendo al pueblo de Israel, ellos sabían que debía haber un sacrificio continuo, y algunos sacrificios, como más tarde lo vamos a ver, si el Señor nos permite, cuando veamos allí en Levítico capítulo 1, cómo estaban esas ofrendas tan ordenadas, graduadas y adecuadas para aquellas que eran voluntarias, de olor grato, aquellas que eran por el pecado, aquellas que eran por la culpa, aquellas que no eran por nada de eso, sino para gratitud y para comunión con Dios. Pero todo esto era regular, o sea, era continuo. Y como ya habíamos escuchado, era el día del Yom Kippur, ¿sí? El día de la expiación, cuando debía también cargarse el pecado sobre alguien, el día de la expiación. Pero ahora notamos también que Cristo mismo fue un sacrificio suficiente y eterno. Entonces eso sería un paralelismo antitético, o sea, algo que está opuesto. Es decir, si aquel fue un sacrificio suficiente pero temporal, Cristo es un sacrificio suficiente pero eterno. Un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Al final encontramos que la sangre de Abel clamó justicia a Dios sobre la tierra. Génesis capítulo 4, verso 10.
Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Luego encontramos que la sangre de Cristo, la sangre de Abel clamaba por justicia. La sangre de Cristo trajo perdón, trajo salvación para todo. ¿Qué clama la sangre de Cristo por el ser humano? Para los que creemos, hermanos, perdón. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no honrar y adorar y servir y dedicar nuestras vidas al Señor? Si Él lo ha dado todo. Si entregar nuestras vidas a Él solo es corresponder a lo mucho que Él ya hizo por nosotros. Qué maravilloso nuestro Cristo. Bueno, hemos comenzado a estudiar a Cristo, ¿verdad? En el libro de Génesis. Y yo quiero motivarle, quiero animarle para que en su lectura diaria, su lectura bíblica, también pueda preguntarse, ¿dónde encuentro a Cristo aquí? Porque no es para llenar la cabeza de datos, hermanos. Es para llenar nuestro corazón de amor, estima, gratitud hacia nuestro incomparable Cristo. Que el Señor nos bendiga con su palabra.